Hola a todos, en este video vamos a hablar de los procesos de transferencia de calor. En principio podemos diferenciar tres tipos de procesos a través de los cuales se transporta el calor: convección, radiación y conducción. La convección se produce por el movimiento de fluidos. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo a una alta temperatura, el aire que lo rodea interactúa con él, gana energía cinética en el proceso y se calienta. Este fluido, al tener más energía, se hace menos denso y tiende a subir. El aire caliente sube y el aire frío baja, pues es más denso. Los procesos de convección juegan un papel muy importante en la atmósfera terrestre, hay muchos fenómenos asociados a ello y tienen una vital importancia en todos los ciclos atmosféricos, pero nosotros no los vamos a estudiar en profundidad en este curso. Otro proceso de transferencia de calor es la radiación térmica. Todos los cuerpos emiten calor en forma de radiación electromagnética. En cursos de mecánica cuántica estudiarán en detalle lo que es la radiación del cuerpo negro. Pero en resumen les cuento que la radiación emitida por cualquier cuerpo sigue una curva característica similar a la que estamos viendo en pantalla. El eje vertical corresponde a la potencia irradiada por unidad de superficie y en el eje horizontal tenemos la longitud de onda de la radiación electromagnética. Esta curva depende de la temperatura del objeto. A mayor temperatura, el máximo de la curva ocurre a menores valores de longitud de onda y por consiguiente a altas temperaturas el calor irradiado se hace visible. Por ejemplo, la temperatura en la superficie del Sol es de aproximadamente 6000 Kelvin y esto corresponde a una longitud de onda de aproximadamente 475 nanómetros, lo que le da el color amarillento que vemos en el Sol característico. La potencia irradiada sigue una ley que se conoce como la ley de Stefan Boltzmann. Si denotamos a la corriente de calor como J, que no es más que la variación del calor en el tiempo, entonces esta corriente de calor que proviene de un cuerpo caliente va a ser proporcional al área del cuerpo a un coeficiente que llamaremos emisividad, que depende de la superficie y también va a ser proporcional a la potencia cuarta de la temperatura. El coeficiente de proporcionalidad se le llama constante de Stefan Boltzmann y estamos viendo en pantalla el valor que tiene el Sistema Internacional de Unidades. La emisividad de este coeficiente depende del color del cuerpo. Su mayor valor sería 1 para el cuerpo negro ideal, y colores más claros tienen menor valor de emisividad. Por cierto, el principio de funcionamiento de los termómetros que hoy vemos en supermercados o a la entrada de cualquier negocio están basados en radiación infrarroja, en la detección de la radiación infrarroja que emitimos y por supuesto utilizan esta ley para calcular la temperatura que tenemos. Como mismo un cuerpo emite radiación, también absorbe, y la tasa neta, por supuesto, va a ser la resta de ambos procesos, la emisión menos la absorción. Ahora veamos el tercer proceso, que es el de conducción. Si ponemos una barra metálica en contacto con una fuente de calor, la experiencia nos dice que en el otro extremo comenzaremos a sentir un aumento gradual de la temperatura. Formalicemos esto matemáticamente. Si tenemos un conductor cuyos extremos estén a temperaturas diferentes, va a fluir, como ya vimos, calor desde el extremo más caliente hasta el más frío. Le llamaremos corriente de calor al calor que fluye a través de una superficie por unidad de tiempo. Esta corriente de calor es proporcional al área del material, al área por la cual fluye el calor. A mayor área, por supuesto, va a haber mayor corriente. Además, es proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos extremos. Mientras mayor la diferencia de temperatura, mayor es esta corriente de calor. Y además va a ser inversamente proporcional al largo del conductor. A la constante de proporcionalidad, kappa, se le llama conductividad térmica y por supuesto depende del material.
La conductividad térmica de los materiales es muy importante en el diseño de distintos dispositivos. Por ejemplo, utilizamos materiales con alta conductividad térmica cuando queremos disipar calor, y materiales con baja conductividad térmica cuando queremos disminuir las pérdidas por calor. Por ejemplo, en los termopaneles que se utilizan en la construcción de vivienda, en el diseño de ropa adecuada, de vestimenta adecuada, es importante tener en cuenta cuál es la conductividad térmica de los materiales que estamos usando. En pantalla estamos viendo los distintos valores de conductividad térmica de varios materiales, y por lo general los metales son buenos conductores y los gases son peores, son más malos. Veamos ahora un ejemplo donde aplicaremos este concepto. Vamos a suponer que tenemos dos barras conductoras, una de acero y otra de cobre, unidas como muestra la figura. Ambas barras tienen el mismo largo, la misma área transversal, y los extremos de las barras están sometidas a temperaturas diferentes, TA y TB. Calculemos cuál es la temperatura en la juntura. Consideremos un régimen estacionario donde la corriente de calor es constante y, por lógica, porque no se puede acumular calor en ningún lugar, la corriente que pasa por el conductor A es la misma que fluye por el B, por lo que podemos igualar ambas expresiones. Denominemos por TC la corriente en la juntura. Entonces, bueno, igualamos las dos expresiones de corriente. Aquí se van a simplificar las áreas, las longitudes, y despejamos esta temperatura en el centro. Y estamos viendo en pantalla la expresión, y que por supuesto depende de las conductividades térmicas de cada material y de las temperaturas en los extremos. Si suponemos, por ejemplo, que las temperaturas en los extremos son 0 y 100, la temperatura en la juntura será de 88.5 grados Celsius. Noten que la caída de temperatura es mucho mayor en la barra de acero, y eso se debe a que tiene mucha menor conductividad térmica. La conductividad térmica del cobre es mucho mayor. Encontremos ahora una ecuación diferencial para la corriente. Consideremos el perfil de temperatura en un cilindro de área transversal A, y denotemos a la temperatura en X como T en X, y a la temperatura en X más de X como T en X más de X. Si escribimos la expresión de calor para un intervalo, para una longitud de X, nos queda la ecuación de la forma que vemos en pantalla. Y si ahora consideramos que de X es pequeño, la expresión que tenemos encerrada en el círculo no es más que la derivada de la temperatura a lo largo de X, o sea, dt en dx. Esta expresión es lo que se conoce como el gradiente de temperatura. Si consideramos que la temperatura fluye, que es lo que ocurre, en el sentido positivo de X, entonces debemos colocar un signo menos en esta expresión. Dicho de otra manera, el calor fluye en la dirección de un gradiente negativo, en la dirección hacia donde la temperatura disminuye. O sea, un gradiente negativo significa que la temperatura está disminuyendo en esa dirección. De esta manera nos queda esta ecuación diferencial donde hemos escrito la corriente de calor como dQ en dt, y del lado derecho tenemos otra derivada que es dt en dx. Esta ecuación se conoce como ecuación de Euler, y a partir de ella podemos calcular cómo es la corriente de calor en distintas geometrías, como por ejemplo cilíndricas o esféricas, donde el área que atraviesa la corriente de calor no es una constante. En otro video les mostraré cómo resolver el caso, por ejemplo, de transporte en un cable coaxial que tiene geometría cilíndrica. Pero por ahora esto es todo lo que les tenía, así que espero que les haya gustado.